La Segunda Revolución Industrial. En la segunda mitad del siglo XIX, entre 1870 y 1914, tuvo lugar una segunda fase de desarrollo económico con sus propios rasgos. Nacen nuevas fuentes de energía, nuevas industrias y para finalizar los transportes y comunicaciones tuvieron un gran avance. Las nuevas industrias fueron la metalúrgica y la química. Metalúrgica. Sus características fueron los logros tecnológicos, la producción de acero, lo cual hace que haya una mejor calidad y una bajada de los costes. El acero posibilita fabricar máquinas y motores mejores, además de ferrocarriles, barcos, puentes, entre otros. El hallazgo de aceros especiales y aleaciones, además de nuevos metales, permitió el desarrollo de la industria. Química. Esta industria nace a mediados del siglo XIX. Se ligó a científicos y técnicos, como método Solvay y síntesis de compuestos orgánicos. Obtuvo colorantes, explosivos y fibras artificiales, mejoras farmacéuticas, perfumes y otros. Las nuevas fuentes de energía. La electricidad. Al principio solo era curiosidad, pero una serie de innovaciones resolvieron problemas como la distribución de la corriente eléctrica y crearon nuevos inventos como la lámpara de filamentos incandescente, los motores eléctricos y las turbinas hidráulicas. La electricidad tuvo muchas aplicaciones: el alumbrado público, transporte, las comunicaciones y el ocio. Además, grandes empresas aparecieron como por ejemplo Philips, Siemens, AEG, General Electric y otros. El petróleo obtuvo importancia de manera progresiva. Su aplicación en las industrias comenzó a mediados del siglo XIX. Se usó como materia prima para obtener subproductos y materiales plásticos, como la industria petroquímica. El salto de esta industria está ligado al desarrollo del motor de explosión que utilizaba derivados de petróleo como combustible. Las principales potencias manufactureras. En 1870 fue Reino Unido, en 1913 Estados Unidos. Las principales potencias industriales del mundo. La primera potencia industrial fue Estados Unidos. Sus causas fueron el enorme mercado interior, la abundancia de recursos minerales, como hierro, hulla, oro y petróleo. La red ferroviaria que contribuyó a la colonización de territorios despoblados y el mercado internacional. División geográfica del trabajo. El oeste era agrícola, el noreste industrial, el sureste se encargaba de materias primas como algodón y tabaco. Y por último, las innovaciones técnicas: el acero, petróleo, electricidad, telégrafo, teléfono y automóvil. La segunda potencia industrial del mundo en 1900 fue Alemania y en 1913 fue la segunda potencia de comercio industrial. Las causas fueron los medios de transporte, el ferrocarril y la flota comercial, las nuevas técnicas y organización científica de producción. Política proteccionista, es decir, recomienda la protección de sus propios productos frente a los productos extranjeros. Alto grado de concentración industrial y financiera, que contribuye a las empresas. Cárceles, que consisten en eliminar competencia y monopolizar el mercado. Y los bancos. Japón. En 1854, un navío de guerra estadounidense amenaza con bombardear Tokio si Japón no abre sus mercados. Entonces, 4 años más tarde, Japón tuvo que firmar tratados comerciales con varias potencias que favorece el fin del sistema feudal, en 1868. También impulsó la modernización económica. Mutsuhito fue el gobierno Meiji que hizo los modelos occidentales. Monopolizó la actividad empresarial entre 1868 y 1880
invierte y crea empresas públicas e industrias civiles, y promovió la enseñanza obligatoria. Potencia la importación de tecnologías y extendió la red financiera. En 1880 hasta 1882, el Estado de Japón crea empresas gubernamentales que permiten la concentración industrial y financiera. A comienzos del siglo XX, la mano de obra abundante y barata y las elevadas tasas de productividad son causadas por el elevado desarrollo económico. El mercado interno no era tan abundante y por esto fue la expansión del Pacífico y continente asiático. Antes de 1914, Japón era una gran potencia mundial. Mejoras en los transportes y comunicaciones. Durante la Segunda Revolución Industrial se produjeron muchos avances en estas áreas, con lo cual favoreció el comercio internacional y las emigraciones generalizadas, pero a la vez facilitó el comercio de zonas intercontinentales e intraoceánicas, al hacer más viable su acceder a ellas. Algunas de estas innovaciones fueron el ferrocarril, que fue mejorado al sustituir el hierro por el acero, y esto permitió alcanzar más velocidad, aumentar la cantidad de mercancía y al mismo tiempo abaratar la tarifa. Esto lo convirtió en el rey de los transportes. El barco de vapor se impuso en el de vela, finalmente. Su casco se reforzó con metales y las palas fueron sustituidas por hélices. Además, se abrieron nuevas vías que acortaban distancias y reducían costes. Ahora, nuevos productos se podían trasladar a través de largos trayectos, gracias a las innovaciones en el campo de la refrigeración, como la carne. El automóvil fue inventado durante la Segunda Revolución Industrial, gracias al desarrollo de otros dos inventos, el motor de explosión antes comentado y movido por gasolina, y el neumático, aunque tardaron en implementarse como método de transporte predominante hasta más tarde. Gracias en parte al nacimiento de la bicicleta, la cual fomentó la mejora de las carreteras. El tranvía y los ferrocarriles eléctricos subterráneos se implementaron a finales del siglo XIX para mejorar el transporte interior, suponiendo un cambio en la fisionomía de las ciudades. Otros medios de transporte fueron el aeroplano, recientemente inventado, pese que este no habría impulsado su desarrollo hasta la Primera Guerra Mundial. Progresos en las comunicaciones. Este se dio en gran medida gracias al teléfono y a la telegrafía sin hilo, las cuales permitieron la rápida difusión de noticias. Sin embargo, no esperarían mucho para ser usadas con fines económicos, tanto en la banca como en la bolsa. La prensa de masas se abrió camino gracias a las mejoras en la imprenta que posibilitaban un mayor tiraje de periódicos. Gracias a esto y a un mayor nivel de alfabetización, cada vez más personas tenían acceso a la información y a la educación. Uno para generar el debate público, la difusión de ideas, la formación política, entre varios. Por último, la radio surgió como medio informativo y de entretenimiento también, siendo una de sus primeras emisoras en Estados Unidos la estación 8MK. La expansión demográfica. Pasó de haber 270 millones de habitantes en 1850 a en 1900 haber 400 millones. Creció a un ritmo espectacular. La mortalidad descendió gracias a las mejoras de los niveles de vida y los progresos en la medicina e higiene. La expansión de la industria dio lugar a dos hechos muy importantes, la urbanización y la emigración a ultramar. Las grandes inmigraciones. Los factores que afectaron fueron los siguientes: la expansión demográfica, la diferencia de salarios, los inmigrantes ya establecidos mandaban información y dinero para financiar los viajes, el abaratamiento de transporte, el descubrimiento de tierras vírgenes. La emigración europea. 60 millones de europeos emigraron. La mayoría fue hacia América, que recibió 25 millones de inmigrantes entre 1840 y 1914. Esta migración europea se produjo en dos fases. La primera fue la crisis económica de 1845 y 1846. Esta etapa duró hasta 1880 y el número de inmigrantes superó los 300.000 anuales. Los principales emigrantes fueron los irlandeses, los ingleses, escoceses y alemanes. La segunda duró desde 1880 hasta 1914. Esta migración aceleró hasta llegar al millón anual y la mayoría procedía del sur y del este de Europa, entre ellos italianos, portugueses
españoles, austrohúngaros, entre varios. A partir de 1870, tras la unificación de Alemania y su intenso proceso de industrialización, su número de emigrantes disminuyó. La emigración de chinos e indios también fue bastante elevada, entre 4 y 5 millones de habitantes emigraron hacia otros países.